Muy buenos días, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Estamos al doctor Juan Pablo Prado, que iniciemos, tiene el uso de la palabra y de nuevo bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Rosas. Es un placer. Saludo a mis colegas, a Tomás, a Alejandro. Es un placer, es un gusto estar aquí para hablar sobre temas importantes, vigentes, pertinentes, latentes y que impactan al sistema internacional, impactan a la región, impactan a nuestro país y nos impactan a nosotros en sentido de colectividad y en el ámbito incluso personal. Nuestras vidas dependen desde luego de la seguridad y de ahí la importancia de estos tópicos tan relevantes. Voy a compartir, me dicen si se puede ver mi imagen. Voy a hablar sobre la iniciativa Mérida, de la iniciativa Mérida al entendimiento bicentenario. Voy a contextualizar, en primer lugar, desde una perspectiva histórica, que es una cosa, que es la otra, explicar sus características y al final mirar, digamos, en qué coinciden, en qué no coinciden estas dos estrategias de cooperación regional, bilateral, básicamente, no solo, pero básicamente entre Estados Unidos y México. Para iniciar, me gustaría hacer mención a esta frase, digamos, de alto impacto. Los programas de ayuda externa son las mejores armas que tenemos para asegurar que nuestros hombres uniformados no tengan que ir a combate. McNamara, secretario de Defensa, el presidente Kennedy, líder o director del Banco Mundial, por cierto. ¿Esto qué conlleva? La cooperación es una vía, no es la única, pero es una vía para promover seguridad a nivel nacional y a nivel internacional. La más barata, la más accesible, la menos comprometedora en términos políticos, militares, ideológicos, etc. ¿Qué ocurrió? Vámonos años atrás, en la época del presidente Felipe Calderón, nuestro país comenzaba a tener síntomas muy evidentes de inseguridad nacional que se extrapolaron a lo internacional. De ahí que, como planeación gubernamental, la seguridad fue importante. Así se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo de aquella época y por ende la política exterior de México se orientó también hacia la cooperación en seguridad, no necesariamente o no solo desarrollo, sino cooperación en seguridad. Esto fue un cambio importante, incluso el Plan Nacional de Desarrollo explícitamente habló de cooperación internacional en seguridad. Y aunque la política exterior no fue importante para Calderón en términos generales, la seguridad y la cooperación en seguridad sí fue importante en este sexenio. Y esto se explica porque el crimen organizado crecía, se ampliaba, y en aquellos años la ONU estableció a México como sexto lugar en términos de crimen organizado a escala global. Preocupante. Bueno, frente a estos desafíos internos que son incapaces de atenderse mediante capacidades nacionales, entra en funcionamiento la cooperación internacional. Los orígenes de la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida fue un esquema, un programa, un mecanismo de colaboración entre Estados Unidos y México. Abarcó a más países, pero me concentraré en México en estos años. Es decir, no es un tratado internacional, no es una estrategia formal de cooperación, sino, digamos, los institucionalistas dirían que es un ejercicio suave de cooperación, no absolutamente vinculante, sino un acuerdo coyuntural que obedecía, por un lado, al interés de Estados Unidos en ampliar su cooperación en términos de seguridad. Recordemos el 2001 y esta agenda global a favor de una seguridad restrictiva, hacia allá vamos, donde México estaba desde luego en la órbita, y Calderón, pues un presidente con enormes retos en la materia a nivel interno, vio a Estados Unidos una oportunidad para lograr cooperación
digamos, incrementar su legitimidad frente al desafío, su legitimidad interna frente al desafío de la inseguridad, y qué mejor que acompañado por Estados Unidos. Fue así como nació la Iniciativa Mérida. No es Plan Mérida, Iniciativa Mérida, así se le denominó, y se le catalogó como un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad. Investigaciones y los que hemos hecho al respecto señalamos que es un nuevo paradigma desde ciertas perspectivas y no desde otras. Siempre los nombres, la forma de catalogarlo, este tipo de ejercicios intentan ser novedosos, son muy ambiciosos, estas narrativas intentan exaltar lo que se hace, algo parecido a lo que ocurrió con el actual esquema de cooperación, sobre lo cual hablaré un poco más adelante. ¿Qué buscó la Iniciativa Mérida? Acompañar, complementar capacidades mexicanas, básicamente para enfrentar al crimen organizado. Pero un objetivo explícito señalaba detener narcotráfico, detener, contener. En muchos casos la cooperación, como ocurrió con Mérida, intentaba simplemente no atacar de fondo, o no era su principal objetivo, o quizás fue un error conceptual de Mérida, pero en este acuerdo, en este entendimiento, no tratado internacional, se lee detener el narcotráfico, el tráfico de armas, actividades financieras ilícitas, tráfico de divisas y la trata de personas. Estrategias de la Iniciativa Mérida. 4 principales elementos. 1, combate a terrorismo, narcotráfico, seguridad fronteriza, seguridad pública y Estado de Derecho, fortalecimiento de instituciones, procuración de justicia y fronteras seguras, construcción de comunidades fuertes y resilientes. Ojo, Iniciativa Mérida no inmiscuyó despliegue militar de Estados Unidos en México, como se ocurrió, por ejemplo, con el Plan Colombia. Y Mérida no significó dar dinero a México. La cooperación no necesariamente es dar dinero, a veces sí, usualmente no, casi no. Ahora lo veremos, materiales militares, asesorías. Restrictivo en términos conceptuales en materia de seguridad. Fortalecer instituciones gubernamentales duras, digamos, del ámbito de los rudos, al amparo de la seguridad. Ejército, PGR en aquella época, etcétera, aviones, aeronaves, helicópteros, sistemas de telecomunicaciones y de revisión de cuerpos en las fronteras. El ámbito duro, restrictivo de la seguridad como un elemento importante de Iniciativa Mérida. Siguiente, seguridad pública y Estado de Derecho. Aquí ya tenemos un híbrido entre una perspectiva restrictiva de la seguridad o clásica y una perspectiva más amplia que tiene que ver con la seguridad no solo del Estado y del gobierno, sino de las personas. Y aquí hablamos de apoyos a la institucionalidad, a las instancias que proveen de seguridad a México. Capacitaciones, mejora en cárceles, entrenamiento y equipo en materia de investigación criminal, apoyo a la transición del entonces sistema penal Asia, del anterior, a un nuevo sistema de justicia penal, capacitaciones. Entonces aquí ya tenemos una especie de híbrido entre seguridad restrictiva y más amplia. Siguiente elemento, fortalecimiento de instituciones, procuración de justicia y fronteras seguras. Aquí lo que imperó fueron las fronteras seguras, una visión sobre todo, no solo, pero sobre todo restrictiva. El famoso muro de Trump desde la perspectiva estadounidense. Equipos de inspección no intrusivo, por X cantidad de dólares. Infraestructura en seguridad fronteriza. Y el último elemento, digamos, el rubro más
más social de Iniciativa Mérida, que es ver por el desarrollo social, por la prevención, por la promoción de cohesión social, que significa equidad entre personas, igualdad de oportunidades, apoyar a instituciones públicas, desde luego, reducir la demanda de la droga y, en definitiva, atender causas de la inseguridad, incluyendo educación, programas de estudio que tienen que ver con prevención de la seguridad, sobre todo en secundarias. Una perspectiva más amplia en materia y preventiva social, digámoslo así, de la seguridad. ¿Esto qué significa? Que la iniciativa Mérida no era un bloque a favor de la seguridad en términos duros, estrictos, militares, sino que conforme pasó el tiempo, Mérida fue ampliando su perspectiva de la seguridad hacia estrados más preventivos y sociales. Y esto es importante para lo que señalaré más adelante. Montos, más o menos 3.500 millones de dólares en asesorías, en equipos, no un cheque en efectivo, no un cheque, sino apoyos a través de, digamos, insumos, asesorías, bienes y servicios. ¿Fue mucho o es costoso? ¿Es mucho dinero? Mérida, pues es muy relativo si comparamos que en el 2009 Estados Unidos gastó solo 550 millones de dólares para pagar a 1.600 agentes y 400 perros. Es decir, la inversión en Mérida en términos cuantitativos no es importante, no es alta. Menos del 2% de lo que México invertía o gastaba en materia de seguridad en aquellos años. Mérida no fue significativo, en pocas palabras. Fue más bien representativo y una estrategia colaborativa que acompañó y que reforzó algunas capacidades mexicanas. Bueno, llega Trump al poder. A Trump no le gustaba la cooperación internacional, veía que era pérdida de dinero, pero Trump no extinguió Iniciativa Mérida. Trump redujo recursos, pero no dejó los recursos de Mérida en ceros, sino que hubo recursos y hubo actividades. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo algunas actividades interesantes que se desplazaron, enfatizo, cada vez más hacia el ámbito ampliacionista social preventivo de la seguridad. Llega en escena el presidente López Obrador, de carácter también nacionalista, con una visión de la seguridad más amplia, preventiva más que reactiva, menos militarista en aquellos años, curiosamente, y por tanto, Mérida estaba, digamos, encaminada a su extinción. Porque cuando tenemos presidentes nacionalistas, la cooperación internacional y en seguridad no es necesariamente la mejor opción. Obrador señaló en mayo del 2019 lo de la iniciativa Mérida que había hecho el presidente Calderón, y esto es importante, por ende no servía, queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. Cito, queremos que la cooperación para el uso de la, no queremos cooperación para el uso de la fuerza, queremos cooperación para el desarrollo, no queremos Iniciativa Mérida. Ahí Mérida, digamos que firmó su sentencia de muerte y en el 21 Estados Unidos firman el Acuerdo Bicentenario. Una nueva narrativa sobre cooperación en muchos ámbitos y en particular, en este caso, en materia de seguridad, con un enfoque más social para abordar a la violencia y el crimen desde una perspectiva más preventiva, menos militarizada, al menos en aquellos años, a favor de programas sociales y de salud pública. ¿Qué tiene que ver el encuentro bicentenario en el rubro de cooperación en seguridad? 3 elementos principales, rápido. Proteger a nuestra gente, prevención del abuso de sustancias psicotrópicas, reducir la explotación de personas, reducción de homicidios como objetivos, prevenir el crimen transfronterizo, y aquí hago énfasis, tráfico de personas. Esto en términos concretos es enfrentar
migración irregular. Es decir, el encuentro bicentenario está altamente contagiado de lo que se contagia la cooperación internacional en seguridad y en desarrollo, del efecto migratorio. La cooperación está altamente migratizada. La cooperación para el desarrollo, la cooperación en seguridad. Este es, creo, el elemento central del encuentro bicentenario, arropado por otros rubros. ¿Qué es lo que le importa a Estados Unidos? Su seguridad. Y concretamente respecto a México, de manera muy especial, las cuestiones migratorias. Bueno, lo migratorio es un elemento central, ¿verdad? Nodal del encuentro bicentenario, arropado por otros objetivos más suaves, más legítimos. Es el elemento duro, desde mi perspectiva, del encuentro bicentenario. Perseguir las redes criminales que desde luego pueden estar involucradas con el tráfico ilícito de personas. Bueno, pues el plan, por tanto, tiene objetivo reducir la trata de personas, tráfico de migrantes, sobre todo, o en especial, o más de lo que se dice. Y Ebrard, el canciller Ebrard, resaltó que el encuentro bicentenario es un plan de acción común sin precedentes. Siempre se les cataloga de manera casi heroica, con muchas tildes. Si Mérida fue un nuevo paradigma de cooperación, el encuentro bicentenario es una acción común sin precedentes. A veces la narrativa y los adjetivos siempre están por encima de los hechos. La primera diferencia sustantiva entre Mérida y el encuentro bicentenario estaba desde el punto de vista de México concentrado en la tesis de que capturar capos era insuficiente. Pero ojo, aquí ya miramos que Mérida no era solo capturar a capos, tenía elementos prosociales de investigación, de contenidos, de temas preventivos y de drogas, incluso en materias en secundaria, una agenda para promover cohesión social. No era solo la dinámica o la visión cerrada o restrictiva de la cooperación en seguridad. Así es que ojo con eso. Por supuesto que este gobierno le quiso dar un énfasis más prosocial, pero que ya tenía, repito, iniciativa Mérida. Por tanto, Encuentro Bicentenario no es tan novedoso como en principio se cree. Bueno, presupuesto de Iniciativa Mérida, 3.500 millones de dólares, repito, equipo, capacitación, etcétera. No sabemos, o al menos yo desconozco, cuánto dinero se requiere para el encuentro bicentenario. No hay información, hay poca transparencia, hay poca claridad, no hay informes especializados en la materia. No tenemos absoluta claridad de qué se hace, quién lo hace, cómo se hace. Es común que esto ocurra en la cooperación en materia de seguridad, pero si con Mérida teníamos poca información, ahora pues parece ser que hay menos. ¿En qué se parece y en qué se distingue una y otra? Para concluir, ambos son esquemas informales de cooperación, no es un tratado internacional, no pasa por ratificación por los respectivos senados, justamente para darle capacidad de maniobra o discrecionalidad a este juego. No hay recursos, por tanto, fijos, contractuales. Los apoyos sobre todo vienen desde Estados Unidos. México intenta tener una postura más activa, pero al fin y al cabo el esfuerzo es sobre todo poco transparente. Y aquí el asunto es que desde luego no hay personal militar de Estados Unidos en nuestro país, aunque ha habido debates a ese respecto, por supuesto que sí. Y el tema aquí es que la seguridad viene reduciéndose por una razón, y concluyo. No hay confianza entre el presidente hoy Biden y el presidente Obrador. Si no hay confianza a nivel bilateral o suficiente confianza, la cooperación se lastima y se reduce en todos los temas, incluso cooperación para el desarrollo. Frente a eso, pues hay menos cooperación en seguridad y por ende menos recursos, lo cual es incongruente frente al incremento
cualitativo y cuantitativo de la violencia en México y la violencia transfronteriza. Es decir, hay un déficit todavía de cooperación internacional bilateral. Tenemos el marco establecido, encuentro bicentenario, pero todo indica que la cooperación sigue siendo deficitaria porque no hay un verdadero entendimiento entre los dos países, suficiente confianza, y no hay estructuras institucionales claras a ese respecto que Mérida sí estaba logrando tener. Por tanto, estamos frente a un proceso en vilo. No sabemos qué va a ocurrir. Desde luego que la prioridad estadounidense está sobre todo en Ucrania, y eso hace que Estados Unidos envíe recursos y materiales militares a esa latitud del planeta, mientras el sur se le está incendiando, es decir, nuestro país. Por tanto, se prevé que esta cooperación se mantenga así. No hay voluntad política suficiente para incrementar estos apoyos y, mientras tanto, la inseguridad posiblemente continuará creciendo. Es decir, hay un déficit y continúa existiendo un déficit en materia de seguridad. Para promover seguridad se requiere cooperación en el aspecto duro de la seguridad y en los aspectos suaves o preventivos, junto con cooperación para el desarrollo. Es un objetivo tan complejo la seguridad que necesita ser atacado por distintas aristas y no se ve que la relación bilateral tenga claridad en este sentido. Ni Estados Unidos quiere ofrecer más cooperación a México, ni México está dispuesto a recibir más cooperación de Estados Unidos en un tema de importancia nodal para ambos países y para la región. En pocas palabras, nuevas siglas, cooperación deficitaria bilateral en materia de seguridad. Gracias.